Si lo que estuvimos cantando hasta recién es verdad, creo que la palabra cantada también es verdad. Creo que deberíamos salir de un lugar y movilizarnos hacia otro. Y dentro de eso, no lo quise decir recién, no lo quise decir antes, pero estaría bueno pensar en cambiarle la letra a esta canción y empezar a cantar Vamos a hacer la luz. Porque dice la Escritura, antes eran tinieblas, ahora son luz. Y no vamos a hacer como algo que se va a ocurrir a futuro, sino como una decisión personal, como una decisión en nuestro corazón de decir, hey, vamos a hacer la luz. O sea, y en pocas palabras es decirnos a nosotros mismos, vamos a hacer lo que somos. O sea, mirá a alguno que tengas ahí y decirle, ¿qué estás esperando para hacer lo que sos? Porque si yo no mal no escuché, capaz que escuché mal. Dice, ustedes estaban diciendo, ustedes recién y ellos, decían, no nos dará temor hablar de su amor. La pregunta que yo me puedo hacer, ¿no? ¿Estamos hablando de su amor? Cri, cri, diría. Y después que escuché mal, lo decía, somos tu iglesia. Y entonces la pregunta sería, ¿estamos viviendo como su iglesia? ¿O estamos cantando para llenar baches? Entonces, esa es una muy buena pregunta que nosotros, los que están en sus casas, ahí, nos tenemos que hacer. Yo estoy se lo puede decir mi esposa, los que están dentro de por ahí de un círculo que tenemos más contacto, incluso los chicos acá, en los ministros de la palabra a través, expresada en la música, estoy muy preguntón con estas cosas. ¿Sí? Queremos ser la luz. Bueno, ¿y por qué no lo sos? Porque, ¿viste esa falsa humildad que hasta, yo ahora le pongo falsa humildad evangélica, algunos no son evangélicos, pero hay una falsa humildad evangélica, no, yo no quiero estar en lugares visibles, no quiero... Claro, lo que pasa es que eso contradice lo que dijo el Señor, nadie que tiene una lámpara la pone debajo de la mesa, sino que la pone encima para que alumbre. Entonces yo quiero decirte algo, todos los conflictos que tenés en tu vida son porque hay un sistema que está trabajando para que vos no seas lo que sos, para que vos no seas la luz que Dios ya dijo, es inevitable que seas visible, no busques no ser visible, porque eso es falsa humildad, eso es estar fuera del propósito eterno de Dios. El tema es que a veces todo el sistema de influencia genera que nosotros vivamos como lo que no somos. Entonces, si vamos a hacer la luz, mirá a alguno decirle, si vamos a hacer la luz, seámoslo en serio. Y esto no significa que salgas de acá y le prediques a las plantas. Si las plantas quieren oírte, bárbaro, es un buen ensayo para cuando estés con personas adelante. Gente que le predica a las mascotas, dale, predicale a la mascota, predicale a las plantas, predicale a las paredes de tu casa, al espejo, a lo que vos quieras. Pero lo importante es que vos te prediques a vos mismo y que te digas lo que dice la Escritura. Sos luz. Antes eran tinieblas, ahora son luz. Y viene una coma. Decirle a alguno, viene una coma. Anden como hijos de luz. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Anden como lo que son. O sea que Pablo está diciendo, no canten, vivan, no declaren, sean. Porque es más fácil. Como tenemos un cartelito allá y hay uno pegado en el vidrio de mi oficina. Hagamos simple lo complejo. A veces, oh Señor, quiero ser tu imagen, y tu imagen yo seré, y la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es?
Amado, ¿no te querés parecer al pastor o a tu líder y te querés la imagen de Cristo? No, pero ¿cómo me voy a parecer a un hombre? Pablo dijo, imítenme a mí como yo lo imito a Cristo. ¿Pero por qué les estaba diciendo eso a los corintios, a los filipenses? Porque es lo más visible que tienen. Entonces buscate un referente e imitalo, porque no vas a poder oír a Dios si primero no oís a los referentes, amado. No, pero yo oigo al Señor, porque el Señor me habla. ¿De qué? ¿De qué te habla el Señor? No, Él me está diciendo el trabajo que yo tengo que tener. Mira que Dios va a estar interesado en tu trabajo. Mira que Dios va a estar interesado en qué colegio mandás a tus hijos. Mira que Dios va a estar interesado, Dios está interesado en que vos seas la luz que Él dijo que sos. Y si vos trabajás en eso, enviarás a tus hijos al colegio que tengas que enviarlos, tendrás el trabajo que tengas que tener, tendrás la actividad financiera que tengas que tener, vivirás en la voluntad de Dios, porque no vas a hacer la voluntad de Dios, vas a estar en quien es la voluntad de Dios, que es Cristo. Entonces, y ahí es donde somos la luz. Entonces, amados, llegó el momento, mirá alguno, ayúdame a predicar, prediquémonos entre todos, y hacerle este gesto, decirle esto, mirá, llegó el momento de, así, con suspenso, llegó el momento de, y hacerle esto, mirá. Muy bien, todos lo entendieron. Todos lo entendieron. Salí del evangélico tradicional, salí del renegado tradicional, salí del enojón tradicional, salí de ese que siempre tiene algo para decir aparte de consumado es. Decí conmigo, Dios dijo, consumado es. Pero Adán dijo, consumado es, coma. Consumado es, no tiene punto suspensivo, no tiene coma, es consumado es. Y Dios dijo, sos luz, comportate como hijo de luz. No quiero que me canten, quiero que lo sean, porque van a estar alumbrados en todos sus caminos. Y todo lo que emprendas prosperará. Y todo lo que te venga a la mano harás, porque todo lo que te venga a la mano, hacerlo en la luz, hará que transformes en luz todo lo que encares y todo lo que vivas. Así que, amados, vamos a hacer una declaración. Señor, me determino a ser la luz que determinaste que sea. Eso viene atrás de algo, amado. Atrás de eso no es, lo dijo, Señor, lo dijo el pastor. No, vos lo dijiste. Lo dijiste, así que, claro, estamos todos involucrados. Acá vamos y vamos entre todos. El que se corre, lo vamos a ir a buscar porque fue una declaración que hizo y es corporativa la cosa. Si alguno se corre, tenemos un problema y te vamos a ir a buscar a tu casa con lo que sea. Con la policía, con los ángeles, con lo que venga. Pero vas a tener que involucrarte porque la luz no puede... Imagínate una bombita. Dice, no, yo quiero dar 89 watts, no 90. No, todos los demás lo van a ir a buscar. Los van a ir a buscar porque se necesita ese watt que falta para hacer 100 o 99 bueno, ustedes me entienden. De eso se trata la ovejita perdida. No se trata de, el hermanito que está herido, vamos a buscar al hermanito perdido. No, se trata de que el hermanito entienda que es luz y deje de ser tiniebla. Eso no es las 99, eso no es para los pastores. Los pastores tienen que ir a buscar a la que se perdió, no, amado. Es la responsabilidad de todos. Che, falta uno acá. E ir a decirle, ¿qué haces en tinieblas si sos luz, hermano? ¿Qué haces ahí haciendo cosas que no tenés que hacer? Tenés que vivir en la luz. Pero no por una ley, sino porque si sos luz, entre todos alumbramos mejor y vamos a tener mejor definido a Cristo y vamos a poder verlo con más claridad y más entendimiento. Amén. Bueno, ahora los invito a sentarse a todos los que quieran. Gracias, chicos. Esa es la prédica antes de la prédica. La pastora dice es la introducción, pero yo la introducción la empiezo cuando prendo el cronómetro, si no, no hay introducción. A veces necesitamos acostumbrar el oído
a no tanta lisonja. ¿Vieron lo que es ¿saben lo que es la lisonja? Las palabras lisonjeras son palabras para cautivarte, pero que después no te sirven para nada. Te hacen sentir lindo, te hacen sentir bien, y está bien, hablemos bien de los demás, hablemos palabras de bien y no de mal con todos, pero que la palabra de Dios no sea una palabra que venga a hacernos sentir bien, sino que nos venga a hacer sentir incómodos para vivir la vida que Dios diseñó. O sea, de eso se trata, para eso nos reunimos, y para eso necesito toda tu fe, para que la palabra dé todo el fruto, toda la fe que Dios puso en vos. Bueno, ahora enfocala en lo que hoy va a ser la palabra, para poder tener una medida de fe en la cual todo lo que Dios ha previsto lo podamos desarrollar y dé fruto. ¿Saben lo que deberíamos hacer cuando terminamos el día de hoy? Cuando termina la jornada, mañana a primera hora, hoy a la noche, si están muy cansados, mañana a primera hora, vamos a hacer como el rey David. Levantate a las 5 de la mañana, 4 de la mañana a orar. Lo que tenemos que hacer es ver el espejo de la palabra y ver lo que dice la palabra y lo que dijo y cómo yo estoy viviendo. Y no está mal que pueda mirarme a ese espejo, que pueda evaluar la vida que estoy teniendo y la palabra que me hace de espejo. Y eso no es para condenarnos, no hay condenación para el que está en Cristo, pero sí es para analizar cómo estoy viviendo y cómo quiero vivir los próximos días de vida. Está bueno que podamos empezar a tener algunas decisiones, y dentro de esas decisiones es mirarnos a través del ojo de la palabra. Hay personas que están buscando tener un encuentro con Dios, para que Dios le diga, andá a saber qué cosa. Amado, yo te voy a decir algo, si Dios se te tiene que aparecer, estás en un serio problema. Las personas que están esperando una aparición física de Dios para poder arrancar o para poder hacer algo, están en un serio problema. Por eso yo siempre me peleé con esa expresión, no con las personas, pero sí con esa expresión tan burda que era, hermano, tenés que tener un encuentro con Dios. Si no te encontrás con la palabra y la palabra no te encuentra a vos, no vas a necesitar mucho más que otro encuentro con Dios. Porque el encuentro con Dios es el encuentro con la palabra. La palabra de Dios es Dios. Lo que pasa es que vos lo que vas a tener que definir, y yo, si esto que estamos oyendo es palabra de Dios, o sea Dios, o es palabra de un hombre que se le ocurrió pararse en un púlpito a decir cualquier cosa. Ahora, si es para vos palabra de un hombre que se le paró en un púlpito a decir cualquier cosa, mi pregunta sería, ¿qué estás haciendo acá? Porque venir a escuchar a un hombre, hay tipos que hacen stand-up y lo hacen re bien y te van a hacer reír. Y yo te voy a hacer llorar con la palabra. Entonces, siempre tenemos que evaluar qué quiero para mi vida. Porque es necesario evaluar cómo quiero vivir la vida. Y en base a eso ver qué le pongo a la vida. El sistema que desestabiliza todos los sistemas, parte 4. Es necesario que traten los que no pudieron acceder y los que ya accedieron, igualmente háganlo, que vuelvan a oír la parte 1, la 2 y la 3. Porque si hablamos del sistema que desestabiliza todos los sistemas, no estamos hablando de algo que es para subestimar o para escuchar así esporádicamente. El oído no retiene tanto, nuestro cerebro no retiene tanto en una reunión. Por eso es bueno empezar a trabajar en profundizar. Yo les quiero decir algo. ¿Hay alguien acá? ¿O alguienes? ¿Alguien acá? ¿Hay alguien acá? ¿O alguienes acá? ¿O alguien en su casa que va a oír esta palabra y va a tomar decisiones determinantes en su vida? Yo no sé quién es, no tengo ni idea. De hecho, venimos de Buenos Aires, no sabemos nada. Pero amados, hay alguien, o hay alguienes. ¿Se dice alguienes? ¿Cómo se dice? Algunos
Y pero algunos da la sensación de número, y alguien personifica. O sea, cuando digo alguien, es alguien, es alguien. Cuando digo alguno, es un número. Yo quiero que se sienta identificada la persona. Todo para justificar que hablé mal. Pero bueno, como decía el apóstol Pablo, toleradme. Me gusta alguienes, así que va a haber alguien o alguienes que específicamente van a tomar decisiones determinantes a partir de esta palabra. Así que espero que esa persona pueda oír con el oído que tiene que oír esta expresión de la palabra. Esta expresión que vamos a mencionar hoy tranquilamente podría llamarse la historia que cuenta Dios. Porque los sistemas que operan en la tierra, que por la palabra de Dios son desestabilizados, tienen mucho de historia. Pero los sistemas de Dios pertenecen a una historia que la cuenta Él. Y nosotros necesitamos imperiosamente, como sociedad, como personas que componen una sociedad, ver qué dice Dios de la historia. Y no tanto qué digo yo de la historia. Y no tanto qué dicen los hombres de la historia. Y no tanto qué dice la historia acerca de nosotros. ¿Cuántos tienen una historia de los que están acá? ¿Alguien quiere levantar las dos manos y los pies? Sus manos y sus pies. Todos tenemos una historia. Y dentro de esa historia hay subhistorias. Hay varias historias. Y todos tenemos una historia para contar. ¿Saben lo que pasa con esa historia que todos tenemos? Esa historia habla, y a veces muy fuerte. Esa historia aconseja, nos da consejos la historia. Esa historia es influencia sobre nuestro caminar en la tierra. Esa historia te dice qué paso dar y qué paso no dar. Y me dice. O esa historia y sus subhistorias. Para cada paso que vas a dar y que yo voy a dar. Para cada tarea que voy a desarrollar. Para cada cosa que voy a emprender. Hay una historia hablando y aconsejando. Hay una historia que grita cómo yo tengo que dar esos pasos conforme a esa historia. ¿Nunca fuiste a tomar una decisión y hubo una voz interna que no fue la del Espíritu, que te habló o que te manejó la vida o que te hizo manejarte de una manera que quizás vos decías, pero si yo estoy en el Señor, ¿por qué hago esto? ¿Pasó alguna vez? ¿Por qué me manejo así si estoy en el Señor? Es la historia. Es la historia que ahí habló. Porque la historia de cada uno de nosotros está muy arraigada a lo emocional. ¿Viste cuando te juntás con personas o te juntás con alguien y automáticamente te quiere contar toda su historia? Y habla de su historia, y habla de sus historias, de sus subhistorias. Y cada vez que estás con esa persona te habla la misma historia, hasta que vos le decís otra vez la misma historia. No le dijiste a nadie nunca eso. Porque es la historia que repite y repite, y ahí está viviendo. Esa es la que le está hablando. Es la historia. Porque la historia está muy arraigada a lo emocional, a nuestras emociones, está muy afirmada. Está como garrapata a las emociones. Y esa historia suele tener el poder. Está tan arraigada a lo emocional que suele tener el poder de condicionar nuestras decisiones. Tomamos decisiones basadas en la historia. Porque la historia toca nuestras emociones y en base a eso empezamos a tomar decisiones. Y ahí está el que tiene una historia de vida y bueno,
Yo sé lo que Dios me dice, pero con la historia de vida que yo tengo que tomar otra decisión. Y ahí empezamos a elegir maneras de manejarnos en función de la historia. Y ahí es donde cada uno de nosotros se hace su propio evangelio, ¿no? Conforme a la historia. Amados, la historia es tan fuerte que suele desactivar a Dios y a su poder en nosotros. Porque una palabra de Dios lo que hace es activar el poder de Dios para que cuando sea creída y se lleve a la práctica, todo ese poder se manifieste y sea un poder tan arrollador y tan arrasador que no pueda detener ese poder a nada, no te pueda detener nada ni nadie. Sin embargo, lo que hace la historia, cuando viene la palabra de Dios, viene la historia y desactiva la palabra de Dios. Entonces la persona está sentada acá y en su cabeza está la historia. La persona está sentada en internet y como en su cabeza está la historia, en vez de estar pendiente de la palabra de Dios, en vez de tener un encuentro con Dios, se pone a navegar en Facebook mientras el YouTube está proyectando en el televisor. ¿Por qué? Porque su historia está desactivando el poder de la palabra. Entonces la persona después dice, pero Dios no tiene poder para hacer esto. Dios no tiene el poder para hacer aquello. Sí, está en su palabra, pero lo desactivamos con la historia. Amados, ante cada propuesta de Dios, la historia va a buscar razones muy acertadas, muy analíticas y hasta bíblicas. Ante cada propuesta de Dios, la historia que tuvimos y la que tenemos va a buscar razones, motivos para desactivar la palabra de Dios. Cuando la historia logra desactivar a Dios, se produce algo que es tremendo, amados. Algo que es tremendo. Algo que deja a las personas en estado vegetativo, desde lo espiritual. Algo que deja a las personas en un estado religioso, que van a las reuniones, se presentan, están y dicen, pero al final voy, estoy en todos lados, participo, hago cosas y nada cambia, porque la historia trabaja para realizar, primero desactivar a Dios. Y cuando la historia logra desactivar a Dios, ¿saben lo que pasa? Se cauteriza el corazón. ¿Saben lo que significa el corazón cauterizado? Lo deja insensible. No hay nada que lo conmueve. Todo es parte de ver cómo sumo a mi historia lo que estoy oyendo. Cómo ver, está bien la palabra, pero mi historia es esta. La persona está oyendo la palabra y en vez de verla como un encuentro con Dios, está viendo cómo su historia se puede ser acomodada para que la palabra no haga el efecto que tenga que hacer, sino que la palabra venga a su historia y le arregle la historia. El corazón queda cauterizado. Entonces, amados, toda palabra de Dios, ¿saben dónde queda? En una coraza llamada corazón cauterizado por la historia. La historia cauteriza el corazón. Esto le pasó a Israel. Esto le pasó al pueblo que era primeramente escogido por Dios. Y esto le pasó a tantas personas a lo largo de la escritura bíblica. El apóstol Pablo en un momento dice, Demas me abandonó, amando más los placeres del mundo que a mí. Por ahí había un tal Diótrefes que decía que no dejaba entrar a los apóstoles a la congregación. Cuando iban de visita no los dejaba pasar. ¿Por qué? Porque tenían el corazón cauterizado. Y así otros tantos en la historia. El capítulo 13 de Mateo, entre los versos 15 y 17 de la versión NBI, el Señor, mirá la declaración que hace Jesús. Dice, tomando palabras del Antiguo Testamento, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible.
Se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, o sea, si esto no pasaría, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. Pero no pasaba. No pasaba porque el corazón estaba cauterizado por la historia de cada uno. Sin embargo, hay una buena noticia. Y dice el Señor, abundante gracia, gente que está escuchando mi palabra, pero los ojos de ustedes son dichosos, porque ven y sus oídos oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Qué privilegio, amados, que tenemos. Podemos ver tranquilamente a Cristo a través de su palabra, para que nuestra historia no se coma más el poder de Dios y nuestra historia deje paso a la historia de Dios. Esta historia, o nuestra historia, porque ya es nuestra, o sea, ya no es la historia, es mi historia. Y nadie me toque mi historia. Esta historia es parte de un sistema de vida que fue previo a nuestro nacimiento. Antes de que vos nazcas, había una historia escrita para vos. Y no estoy hablando de lo que escribió el Señor. Había un sistema de influencia que ya había determinado lo que iba a ocurrir con vos cuando nazcas. Te estaban esperando con cuchillo y tenedor, a vos y a mí. Así como el Señor da la buena noticia de que nacimos para hacer lo que Él definió en este mundo, para que la luz del Padre se refracte a través nuestro y esa luz derribe toda oposición que los sistemas han previsto para que el propósito eterno no continúe. Cuando Dios determinó que seamos su envase, es para que seamos su luz. Así como Dios determinó que nazcamos, amado, naciste, eso es un milagro ya. Ya que hayas nacido, es un milagro de Dios. Las circunstancias no definen lo que Dios definió. El campo en el que en el que naciste fue un campo que quizás fue el que preparó la historia previa. Los sistemas prepararon a tus padres y de alguna manera, prepararon tu historia de alguna manera para que cuando nazcas, no nazcas, sino que seas abortado al propósito eterno. Pero no solo pudiste nacer, sino que encima pudiste ser encontrado por Dios para que tu historia no sea la que el sistema había diseñado, sino que tu historia sea la que Dios habló en la tierra. Pero este sistema es un sistema que es parte de una estructura de pensamiento. Las estructuras de pensamiento forman culturas. Vos y yo no somos así porque somos así, porque se nos ocurrió ser así. Vos y yo somos así porque había toda una cultura diseñada para que lo seamos. Amados, la historia resolvió la persona que somos. La historia resolvió la persona que sos, fue resuelta por la historia. La persona que soy fue resuelta por la historia. Esto excede cuando naciste. Esto excede lo que puedas hacer o puedas dejar de hacer. Te vas a esforzar contra la historia y no vas a poder. No hay manera de vencer la historia que ya estaba escrita antes de que vos nazcas. Porque está resuelta. Y esta historia tiene resuelto nuestro futuro. O sea, ya definió la persona que somos hoy. Pero está definiendo, o ha definido, la persona que seremos. Estamos presos de un sistema del cual no se puede salir. Es imposible humanamente huir de este sistema. Nosotros, quienes están en sus casas, tenemos que saber que hay una historia que está escrita para hacernos presos. Dice la Escritura, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios hace que la historia se repita.
Nosotros leemos ese capítulo de Eclesiastés, oh, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. No, no, amado, eso no es para hacerlo poéticamente. Eso está diciendo, lo anterior y lo que viene son parte de un círculo histórico en el cual el hombre gira y gira y gira y nunca logra salir. Porque es parte de una historia que ya está escrita. La historia resolvió quién sos hoy y la historia ya resolvió quién vas a ser mañana. Y yo. Por eso, amados, tenemos que entender algo dentro de esto. El futuro no es algo que viene. ¿Cuántas personas creen o han creído o conocés que creen? El futuro va a venir. Y cuando venga el futuro, y desde los púlpitos los promovemos, y Dios lo que hará, y lo que vendrá, y lo que serás. Amado, el futuro no es algo que va a venir. El futuro se escribe. El futuro se construye. El futuro no viene para quienes están en Cristo. El futuro puede venir para quien no está en el Señor, porque el futuro ya es parte de un sistema que gira y gira y gira y siempre termina en el mismo lugar, produciendo un esclavo de ese sistema. El futuro no viene. Decí conmigo, el futuro no viene. El futuro se construye. Amados, estamos construyendo nuestro futuro. La historia puede parecer que es solamente parte del pasado, pero la historia que se está escribiendo es parte de un futuro que, si no tomamos decisiones a tiempo, será lo que tenga que ser. Pero nosotros no nacimos para vivir conforme a será lo que tenga que ser. Nosotros nacimos para enfrentar el futuro y comérnoslo. El futuro no puede ser lo que quiera ser. El futuro será lo que nosotros definamos que sea si tomamos las decisiones correctas en el Señor. Hay muchas personas que viven con nostalgia. Esto también es parte de la historia. ¿Saben lo que es la nostalgia? La nostalgia es exceso de pasado. La nostalgia es quedarse viviendo en el pasado. La nostalgia es alguien que está pendiente de lo bueno que fue el pasado o de lo malo, pero está ahí, porque el pasado como que le da identidad. La nostalgia es exceso de pasado. La procrastinación es exceso de presente. ¿Cuántos saben lo que es procrastinación? ¿Alguien? ¿Quién no lo sabe? Bien, la procrastinación es postergar para mañana lo que puedo hacer hoy. No, hoy no tengo ganas, porque la persona cree que tiene tiempo, porque en el presente se supone que hay mucho tiempo. Y, amados, no sabemos cuánto tiempo hay. Esto es como las adicciones, ¿viste? No sabes cuál va a ser la última vez que consumas y que te vayas de este mundo. No lo sabes. Y tantas otras cosas. La procrastinación es exceso de presente. La procrastinación es decir, bueno, lo haré en otro momento, porque tengo mucho presente, tengo mucho tiempo hoy. Y después tenemos la ansiedad. ¿Cuántos conocen la ansiedad? Sé que la conocen porque lo han leído y han estado en convenciones y congresos de psicología, muchos de ustedes. ¿Saben lo que es la ansiedad? Exceso de futuro. O sea que la nostalgia es exceso de pasado, la procrastinación es exceso de presente y la ansiedad, que no la tengo que ni definir, es exceso de futuro. Amados, si nosotros logramos oír a Dios, en lugar de oír a la historia, vamos a resolver los tres. No vamos a vivir en procrastinación, no vamos a vivir en nostalgia y no vamos a vivir en ansiedad. Solamente vamos a vivir en Cristo. Y Él se comerá, ese Cristo que está en nosotros se comerá a la nostalgia, a la procrastinación y a la ansiedad. Y se comía las uñas el pastor.
Amados, sometidos a ella, la historia va a determinar que la oigamos por sobre la palabra de Dios. Por eso yo tengo que determinar, y es buena esta noche para hacerlo, ¿a quién voy a oír? Porque si te sometés a la historia y te seguís sometiendo a la historia va a definir que la oigas a ella. Y así serán tus días, y así serán los míos, oyendo a la historia, y continuaremos de historia en historia y de historia en historia. Pero Dios no te diseñó para andar de historia en historia. Dios te diseñó para andar de gloria en gloria, con mayor conocimiento de Cristo cada vez. Y ese Cristo pulveriza esa historia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, entre los versos 3 y 4, da una descripción, todo segunda de Timoteo, ¿no? Pero el capítulo 4 es una descripción tan detallada de lo que es el espíritu del siglo, de cómo la historia utilizada por los sistemas detienen a las personas. Léanlo completo, yo voy a leer este fragmento. Dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Saben lo que es la sana doctrina? La sana doctrina es Cristo. La sana doctrina es Cristo expresado. Es la verdad de Dios, es la realidad de Dios. Esa es la sana doctrina. No es la doctrina de este, la doctrina de aquel, la doctrina. No, es la sana doctrina. Es Cristo mismo expresado. Es Cristo dándose a conocer. Entonces lo que está diciendo es que llegará el tiempo en que no van a tolerar a Cristo. No van a tolerar el espejo de Cristo. No van a tolerar la palabra que es Cristo, porque el corazón está cauterizado. Entonces no van a tolerar a Dios. Y dice, sino que llevados por sus propios deseos. ¿Se acuerdan lo que hablamos? La historia está aferrada a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, a todo nuestro sistema de el gusto, el tacto, el olfato, el oído, a todos nuestros sentidos. Llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. La pregunta es, ¿quién es tu maestro hoy? ¿Quién es tu maestro? ¿La historia? ¿Quién es mi maestro? ¿Alguien que me dice lo que quiero escuchar? ¿Alguien que me dice que en mi oído necesito oír cosas que me motiven y que me lleven a estar bien? ¿Quién es mi maestro? ¿Algún amigo, algún conocido? ¿Quién es mi maestro? Porque acá dice, se van a reunir, se van a rodear de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. No saben qué buen maestro para vivir bajo un sistema de esclavitud que es la historia. Y mira lo que dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. O sea, a la historia, o sea, a las fábulas. Amados, ¿me permiten pegarle a la historia con una frase? O sea, vamos a matar una vaca sagrada y con esta le vamos a pegar una tremenda trompada en la mandíbula a la historia. ¿Quieren? ¿Cuántos han oído? No voy a decir cuántos dicen, pero ¿cuántos han oído esta expresión? El futuro está en manos de Dios. Qué lindo suena. Qué lindo suena para los vagos. Oh, el futuro está en manos de Dios. Mi futuro está en manos del Señor. Amado, el futuro no está en manos de Dios. El futuro está en manos de lo que decidamos construir. Porque Dios no nos dio futuro. En ninguna parte de la Escritura Dios nos dio futuro. Si hay alguien que encuentra que Dios le dio futuro en la Escritura, que me lo traiga y lo leemos y vemos qué versiones de la Biblia. Dios nunca habla de futuro. Dios habla de eternidad o de terrenalidad, pero nunca habla de futuro. Por eso tu futuro y mi futuro no está en manos de Dios. Amado, salí de esa concepción, que venís a la congregación para ver qué Dios tiene con tu vida, porque tu futuro está en sus manos. Mentira evangélica que la vamos a desterrar hoy.
El futuro no está en tus manos, el futuro está en manos de Dios, el futuro está en mis manos y en lo que yo voy a construir de acá en adelante. Ahora, no me dejen el título en la mente, ¿sí? Porque muchos leen el título y se olvidan del desarrollo de la noticia. Y así nos va como nación, por leer los títulos nomás de los diarios. No me dejé con el título. ¿Por qué el futuro está en mis manos? Porque Dios en Cristo me da la posibilidad de yo definir con qué materiales voy a construir de aquí en adelante. ¿Cuántos saben que Dios no tiene futuro? Dios no tiene futuro. El futuro es algo que se inventó para que nosotros miremos para adelante, pero la realidad es que no hay futuro, amado. Nosotros podemos definir, construir con dos clases de materiales nuestro futuro. Los materiales de la historia, y está bien. Yo puedo definir, construir el futuro con los materiales de la historia y de las historias. Y cada uno de ustedes tiene historias hoy, y yo, por las cuales no permitimos que permee la palabra de Dios. Y muchos de nosotros estamos acá pensando en la historia. Pero cuando hablo de historia, no estoy hablando del pasado, de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu abuelo. Yo estoy hablando, sí, de eso, pero de las historias cotidianas. ¿Cuántas historias cotidianas anulan hoy el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántas necesidades nos cuenta la historia que tenemos que están anulando el poder de la palabra de Dios? No defino vivir la vida en Cristo por las historias que digo que tengo. No, pero vos no sabés mi historia. Y vos no sabés la mía. Y vamos a empezar una guerra de ego a ver quién tiene la mejor historia. Eso fue cuando empezamos a contar los testimonios, las historias. ¿Qué es un testimonio? Una historia. El problema es que a los testimonios los hemos usado de doctrina después. Como que era, le pasó a él, nos pasa a todos. Y yo todavía estoy esperando al que le trajeron el maletín con $1 millón. Y estoy esperando eso y que me pase a mí. No, porque yo estaba en mi casa, estaba en la pobreza, estaba en necesidad, estaba en escasez y de repente tocaron mi puerta y era una persona que me dijo, tú tienes una herencia porque mi padre murió y mi padre me dijo que la comparta contigo. Amado, anda a saber si es verdad. Si no es el ego de uno que tenía ganas de agarrar un micrófono y contar una historia. Y quizás sea verdad, pero no tiene por qué ser mi historia. No, pero vos no sabés la historia financiera que tengo yo hoy día. Vos no sabés la historia sentimental que tengo yo hoy día. No sabés la historia familiar que tengo yo hoy día. No sabés las cosas que me están pasando. Esto es tu historia. El problema no es que tengas la historia. El problema es qué vas a hacer con la historia. Si vas a dejar que te siga hablando e influenciando y definiendo cómo vivir de acá en adelante, o vas a someter esa historia a la historia de Dios. Porque yo puedo definir, construir con los materiales de mi historia o definir, construir con los materiales de la historia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, 11 a 17. El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Te voy a decir algo, permítanme hacer un punto ahí. ¿Saben por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? Porque los corintios estaban llenos de historia. Y Pablo dice, no puede ser la historia de ustedes el fundamento de la fe. El fundamento es Cristo. El problema es que nosotros, la mayoría, llegamos al Señor para que Él solucione nuestra historia. Entonces pasó a ser nuestra historia el fundamento de nuestra fe. Y cuando Dios solucione mi historia, y siempre hay un manipulador que te va a decir, y cuando Dios, y cuando Dios, y cuando Dios. Porque es más fácil decirte, y cuando Dios, para sacarte el problema de encima o para no quedar mal. Pero amados, el fundamento de nuestra fe es Cristo. ¿Y cómo se llega a Cristo? Me arrepiento de ser tiniebla y ahora soy luz.
Paso de un sistema de vida a otro. Ahí empieza el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es Cristo, que en algún momento se nos apareció con una palabra, con una aparición, lo que sea. Cristo se nos apareció y a partir de ahí empezó la vida en nosotros. Pero no puede ser, no, porque yo tenía una necesidad. Y cuando llegué al Evangelio, esa necesidad, Dios la suplió. No puede ser tu historia. No puede ser tu fundamento de tu fe, eso es parte de una historia. Ocurrió, qué bueno, te aplaudimos todo con tal testimonio, pero ya está, amado, ya pasó. No se puede fundamentar la fe en lo que Dios alguna vez me permitió vivir como un milagro. Eso no puede ser el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no puede ser una historia. Fundamento, decilo conmigo y con bronca. El fundamento de mi fe es Cristo. Porque Él es el autor y consumador de la fe, no tu historia. Él es el que inventó la fe. Él es el que murió, no tu historia. Porque tu historia te va a seguir haciendo que Cristo muera para solucionar tu problema. Y Él ya murió. Vengan los que están trabajados y cargados por las historias, tráiganlas, que yo les daré descanso. Porque les voy a contar mi historia. Y en sus corazones no voy a poner a sus historias, en sus corazones voy a poner mi historia. Para que cuando mi historia esté en sus corazones, por eso es el corazón de carne, se libere su corazón de historias que lo tienen cauterizado. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cristo está como fundamento en nosotros. Y sobre ese fundamento, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Vos tenés que darte cuenta cómo vivís. ¿Cómo estoy viviendo es producto de la historia o es producto de estar edificando Cristo? Tus estados de ánimo, los míos, nuestros vaivenes emocionales, nuestro hoy sí, mañana no, hoy Cristo, pasado mañana la noche, qué sé yo, lo que vos elijas, amado. El doble ánimo, la inconstancia, nuestros hijos que un día aman al Señor y otro día no lo pueden ni ver porque yo estuve chusmeando sobre la congregación. Un día los hermanos y los pastores son hermosos, son divinos y el otro día estoy enojado, estoy podrido, no quiero saber más nada. Amado, ¿con qué material estoy edificando? Yo defino. Estoy gritando mucho, ¿no, amor? Ustedes por ahí no lo notan, pero los de internet se quieren matar cada vez, porque los vecinos dicen, ¿qué está hablando este hombre? Dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día, y ahora vamos a hablar de lo que es el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Zafaste, amado. Que no nos encuentre el final de nuestras vidas mirando para atrás y decir todo lo que edifiqué se quemó. Porque estaba hecho en madera, heno, hojarasca. Como dice la Escritura, el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? ¿De qué edifiqué? El fuego la probará. El día es el día del juicio. Pero no estamos hablando del día del juicio cuando estemos allá con el Señor. Estamos hablando de un juicio que constantemente el Señor, a través de su palabra, viene y hace sobre nosotros. La luz no viene para cantar, queremos ser la luz. No, amado, la luz viene para alumbrar. Y lo primero que alumbra es bajo qué materiales estás edificando tu vida. Heno, hojarasca, madera o piedras preciosas. ¿Cuál es el fundamento?
No, pero vos no me entendés la historia. Claro, ahí está tu problema. En esperar que alguien te entienda la historia. Yo te voy a decir algo y con esto me parece que nos vamos, amor. Acá cerramos Abundante Gracia. Amado, Dios no entiende tu historia. Te oye todas las historias que tengas ganas de contarle, porque Dios tiene paciencia, está en la eternidad, no se enrosca, no tiene problema. Pero Dios no le pidas a Dios que entienda tu historia. Vos me tenés que entender. ¿Saben cuándo le pedimos a Dios que entienda nuestra historia? Cuando queremos hacer lo que queremos. Y ahí empezamos a buscar versículos bíblicos para apoyar lo que yo quiero hacer. Entonces, no, Dios me tiene que entender. Así que, a ver, Dios, lo voy a manipular a Dios. A ver qué dice Dios acá, esto. Y agarramos un texto fuera de contexto como pretexto, amados. Salgamos de nuestras historias personales. ¿Vos cuántos quieren oír a Dios de verdad? ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? Bueno, morí a tu historia, hermano, hermana. Y yo a la mía. No, porque vos no me entendés. Yo peco, pero porque la historia. No, amado, peco porque me gusta. De eso se trata la historia. La historia me dice lo que quiere que yo viva. Y yo lo vivo porque es mi historia. Y nadie puede entender mi historia. Nadie tiene que entender tu historia. Se tiene que cerrar esa historia. Y las historias que componen esa historia, para que puedas vivir verdaderamente la historia que Dios habló, que es más poderosa que cualquier historia que te quieras hacer y construir. Hay gente muy enamorada de su historia, pero poco enamorada del Señor. Y se enamora del Señor cuando le da una caricia en su propia historia, pero después lo deja al Señor porque no le interesa a Dios, le interesa que Dios le supla los problemas de su historia. Y Dios no se va a manejar así, amado, tenés que saberlo. Dios no es manipulable. Dios ya habló una historia y es su propósito eterno y se va a desarrollar y te va a hacer indestructible a vos, a mí y a todo aquel que decida vivir bajo ese propósito eterno en la tierra. Amados, necesitamos someternos al juicio de Dios. Dice, el día lo probará. El juicio, someternos al juicio de Dios, nos hará ver qué futuro estoy construyendo. Para eso me someto al juicio de Dios. Amados, el juicio de Dios no es para oírlo con oídos de que Dios me va a condenar. La luz vino al mundo y los hombres amaron más sus historias, amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Pero por qué? Esto es histórico, ya que hablamos de la historia. ¿Por qué? Porque toda persona piensa que Dios lo va a condenar cuando vea su historia. Amado, Dios no se asusta de tu historia, no dice, No es ese Dios. Dios no está asustado con la historia. Lo que te está diciendo, salí de esa historia, que está hecha con heno, madera, hojarasca. Es una historia que se la come el tiempo, que se la come el fuego, que no va a servir para nada en tu vida, no está edificando nada. Para lo único que va a servir es para que cuando tengas 60, 70, 80 años estés ahí cansado, agotado, agobiado y no sepas ni para dónde ir. Los jóvenes, dejen de construir en sus historias, viejo. ¿No se dan cuenta que van a terminar aburridos a los 25 años? ¿No van a saber qué hacer con su vida? ¿Sabe por qué empiezan los vicios? Porque la gente se aburre. Se aburre porque ya llegó temprano a todo. Porque la historia le dijo, no te pierdas esto, no te pierdas aquello, no te pierdas lo otro. Amados, ¿saben lo que es vivir la vida en Cristo? Perdete todo lo que la historia personal te diga que no te puedes perder. Perdételo. Porque te vas a perder, pero te vas a perder en Él, no de Él. Nuestra historia nos hace perder a Cristo. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de poder disfrutar a Cristo. Por eso hay personas que vienen acá y están con la cabeza en cualquier lado, menos escuchando la palabra. Y después te dicen, no, yo no te pude escuchar, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, no entiendo lo que decís, no entiendo aquello. Claro, porque están en su historia, amado. Y tiene que haber, hoy es una charla pastoral, es la charla que Pablo le dio a los corintios a distancia. Muchachos, basta de sus historias si quieren vivir en Cristo.
Porque nuestras historias nos hacen creer que la historia que nosotros contamos es superior a la historia de Dios. Por eso es bueno oír la palabra de Dios con oídos de juicio y no con oídos de historia. Porque si la oigo con oídos de juicio, voy a estar viendo con qué estoy edificando. ¿Qué estoy edificando en mi vida? ¿Cómo estoy edificando el futuro? El juicio probará lo que estoy haciendo. Y cuando eso ocurra, cuando todos oigamos la palabra con oídos de juicio, vamos a poder hacer todos los arreglos que sean necesarios. Porque ¿saben qué? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gracia se manifiesta y vos vas a poder hacer todo lo que Dios dijo que vos podés hacer. Porque no lo vas a hacer vos, vas a ser un simple envase. Él se va a manifestar y la historia de Dios se dará a conocer en todos sus diseños que te dio a administrar. El juicio de Dios siempre reúne todo el juicio de Dios, reúne todos los elementos. ¿Para qué reúne? El Señor reúne para luego separar la luz de las tinieblas. Cuando yo le voy con mi historia a Dios, con oídos de juicio, Dios va a agarrar esa historia y va a decir, bueno, vamos a separar la luz de las tinieblas. Hay mucho de tu historia y poco de la mía acá. Vamos a trabajar en la mía. ¿Pero qué hago con mi historia? Vos trabajá en la mía, que vas a ver cómo tu historia es absorbida por la mía. El fin del juicio de Dios, por eso dice, el día lo probará. Y luego habla de que será salvo como por fuego. O sea, el juicio de Dios no es para condenar, sino para alumbrar y construir. Dios alumbra, te dice, estás edificando con materiales que no son los que yo te di. Entonces alumbra y vos decís, wow, estoy edificando cualquier cosa. ¿Qué me importa esto? Vamos a construir lo que bueno, Señor. Dale, vamos con tus materiales. Vamos con tus materiales. Por eso no es lo mismo, amados, los vínculos. No es lo mismo vincularse con unas personas que vincularse con otras personas. Los vínculos son importantísimos en lo que vamos a construir. Que sean vínculos basados en las piedras preciosas y no vínculos basados en heno, hojarasca y madera. Porque vamos a estar construyendo y vamos a terminar agotados de construir una historia que nunca va a dar fruto. Primera de Corintios, capítulo 1, del 4 al 9. Esto para cuando me dicen, hoy no leíste la Biblia. Hoy la leo mucho. Me voy a tomar una licencia antes de hablar de esto. ¿Soy yo que tengo calor o somos todos? Somos todos. Si algún alma caritativa quiere bajar un poquito los calefactores, sería ideal. Yo digo, por ahí yo estoy un poco efusivo y el calor me está gobernando. Para que los de este lado dijeron somos todos. De acá no me dijeron nada. ¿Ustedes tienen frío? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo te veo en remerita, Albert, así que estás bien. Estás bárbaro, un pibe. Primera de Corintios, capítulo 1, entre el 4 y el 9. Pablo le habla a los corintios. Miren cómo arranca la carta de Pablo a los corintios. Después de presentarse, amado, tenés que tener el corazón cauterizado si Pablo se te tiene que presentar. Es decir, Pablo tiene que decirte, Pablo, apóstol de Jesucristo, y te tiene que empezar a contar todo su currículum. Tenés que tener el corazón duro, Tenés que tener el corazón duro. Después de presentarse, dice, gracias doy a mi Dios, siempre por ustedes, le dice a los corintios, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Vos imaginate, vos te empezás a inflar el ego cuando te dice esto el Señor, ¿o no? Ponete ahí. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Decí conmigo, ¡wow! El testimonio de Cristo fue confirmado.
de tal manera que nada le falta en ningún don. Vos entrabas a Corinto y no faltaba nada, amado. No, todos los dones que vos quieras estaban ahí. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, están haciendo tiempo hasta que Cristo se manifieste. Ya empezó con las cositas por elevación, Pablo. El cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Wow! Vos imagínate que empecemos nosotros, nos juntamos y tenemos una conversación así. Hola, Huguito. Gracias de hoy a Dios, siempre por ti. Por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús, Huguito. Y arranca vos, se infla el pecho el otro. Pero en pocas palabras Pablo les estaba diciendo, muchachos, ustedes estaban acá. Estaban acá. Y enseguida les dice, ¿pero qué hacen acá? Mira dónde era acá, acá 2. Primera de Corintios 1, 10 al 13. Hasta el 9 era todo caramelo. Pero en el 1, 10 al 13 dice, les ruego pues, hermanos, ya que están acá, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, me lo imagino a Pablo así, por favor, que hablen todos una misma cosa. Entonces, ¿qué estaba pasando? Estaban hablando cada uno una historia. Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. No en las historias de ustedes, en una mente y un mismo parecer. O sea, en la mente de Cristo. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, y ahí yo calculo que todos hicieron... En arameo les dijeron, muchones, cahuetes. Cero tacto, Pablo, porque si los de Cloé estaban ahí, nos linchan, dijeron. ¿Qué hay entre ustedes contiendas? Quiero decir que no eran contienditas, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Entonces Pablo les dice, muchachos, ¿está dividido Cristo? Yo lo fundamenté acá. ¿Qué hacen hablando cada uno una historia diferente? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? O sea, ya se empieza a poner un poquito como violentito Pablo. En el capítulo 3 le dice, de manera que yo, hermano, yo lean las 2 cartas a los Corintios, amado, esto no tiene desperdicio. Para juicio no tiene desperdicio. De manera que yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales. Nunca te sentaste con alguien y vos lo ves y decís, le tengo que hablar, no le puedo hablar como espiritual. Una cosa es que sea espiritualito, ¿sí? Niño. Espiritual, recién nacido, o caminando, dando sus primeros pasos. Pero tiene que haber un momento que, mirá, tenés que ser espiritual, decir. Hay un momento que es para ser espiritual. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? Hay un momento que es para ser espiritual. Entonces Pablo dice, os ruego, hermanos, no, ese es el anterior, ya lo estaba retando de vuelta. No les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esto, amado, los niños siempre necesitan una ley para obedecer. El carnal, así era Israel, necesita que le digan todo lo que tiene que hacer. Vos esto, vos aquello, necesita una ley. Pero Dios no propone ley, propone conocimiento. De eso se trata ser espiritual, de conocerlo a Él. Porque si lo conozco a Él, no voy a tener problemas en obedecerlo a Él. Les di de beber leche y no vianda. Y con algunos hemos hablado acerca de este pasaje y decimos, la que nos perdimos todos nosotros.
lo que nos perdimos todos nosotros porque estos cabezones eran carnales. Nosotros estamos bárbaros, pero nos perdimos la palabra espiritual que Pablo tenía para darle porque no les pudo hablar en términos de vianda, en términos de comida densa, de comida pesada, de comida de Cristo mismo, de sana doctrina. No les pudo hablar de comida saludable porque estaban yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo tengo mi historia, yo tengo la mía, yo tengo mis dones, yo tengo mis talentos, yo tengo esto, yo. Ese era el problema de esta gente, estaba muy metida en sí misma, por eso Pablo le dice, usted tiene una sola mente y tienen un solo sentir, y esa mente y ese sentir están en la iglesia, salgan de sus historias y entren a la iglesia. Generaciones se perdieron la vianda de Pablo, incluidos nosotros. No podemos saber lo que Pablo les decía a esta gente. Y nosotros hablamos de cosas espiritualísimas que dice Pablo en la Escritura. Amados, no les pudo dar la vianda. Nosotros nos mantenemos con lechita. Porque no pudimos lograr oír por una generación de carnales que no nos pase con nuestras familias. Dice, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Muy Pablo, muy diplomático para hablar. Eso es lo que siempre destaqué de él. Tremenda diplomacia. Son carnales, le dijo. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Te los diseñé para que sean iglesia, dice Dios. Y son carnales, andan como hombres. Siempre cada uno sabe, todos, porque si ustedes leen la carta, Pablo les está diciendo, ustedes todos saben todo. No les entra una bala, muchachos, todos lo saben. No se prestan a la corrección, se prestan a que lo que la palabra dice, sí, Dios me lo confirmó. Y si te lo tuvo que confirmar, ¿por qué no lo hiciste la primera vez? Por eso vuelvo a lo que decía antes. Quiero que Dios se me aparezca y me diga. No se va a aparecer, porque si Dios se tiene que aparecer, porque está al borde de la muerte, amado. Si Dios se le tiene que aparecer a una persona, es porque esa persona está al borde de la muerte, al borde de la perdición, al borde, dice, el infierno. Y Dios, de alguna manera, se le tiene que aparecer, porque Dios no está previendo condenación, está previendo salvación, constantemente. ¿O dónde te crees que iba Pablo si seguía matando cristianos? Pero la única manera de encontrar, de que ese la agarre, era que se le aparezca al Señor, porque si no venía uno y le iba a decir, te quiero predicar, y iba a cortar la cabeza a todo el mundo. 2 palabras y ya le cortaba la cabeza. Entonces Pablo les dice, ¿no son carnales y andan como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no son carnales. ¿Hasta cuándo sus historias? ¿Hasta cuándo se van a seguir juntando para que sus oídos estén atentos a maestros que les digan lo que a ustedes les gusta oír? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se van a someter al juicio de Dios? ¿Cuándo, amado? ¿Cuándo? Estamos diseñando nuestro futuro y el futuro de nuestra familia. ¿No es importante eso? Primera de Corintios 3:18, Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Sabe qué? Decile a Dios, Señor, yo no sé nada. No sé nada, Señor, yo no quiero saber tanto, Padre. No quiero sacar el versículo. Cada vez que viene una corrección, yo saco el versículo y saco mi historia. Y a mí nadie me va a corregir porque mi papá cuando yo era chiquito me retaba y ahora no quiero que nadie me rete. Bueno, amado, tiene que haber un momento que yo te defina morir a esas historias. Porque la Escritura dice que Dios al que ama lo disciplina. No hay manera de que Dios discipline a alguien que viene con historias y se presenta ante Él. Por eso cuando nos presentamos ante Dios, cuando nos presentamos a orar, ¿cómo vamos a orar? Oh Señor, te traigo mi historia, y que mi historia, y amén por mi historia. O vamos a orar, Señor, rompeme la historia, porque no quiero saber nada acerca de mi historia. Que mi ADN deje de hablar historias que están rancias, están viejas, están vacías, están huecas,
Lo único que están logrando es que yo sea cada día más esclavo. Padre, no quiero saber más nada con mi historia. Es más, Padre, hacé lo que quieras. No tengo ni ganas de seguir orando para que vos hagas algo con mi vida. Porque me encontraste para sumarme a la tuya. Dios no te encontró ni me encontró para que nosotros nos paremos acá y cantemos. Y ustedes ahí, somos iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser iglesia? No puede quedar en mi historia lo que es ser iglesia. No puede quedar en lo que yo creo que tiene que ser iglesia. Lo que a mí me parece que tiene que ser iglesia. Y un día me congrego, otro día no me congrego cuando puedo, me congrego si no puedo, si quiero me congrego, si no quiero no me congrego. ¿Quién te dijo que tenés poder de decisión sobre la vida de Dios? El poder de decisión es sobre nuestra historia, pero no sobre la historia de Dios. Porque si estás vivo y estoy vivo, es para Dios. No vivimos para nosotros mismos. Tiene que haber un momento que yo defina. Mi matrimonio no es mío. Mis hijos no son míos. Mi vida no es mía. Pero si mi vida es mía, mis hijos son míos y mi matrimonio es mío, ¿saben? Mi familia es mía. ¿Saben qué, amados? Lo tengo que sostener yo. Y ahí se activa, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Porque eso no fue una bendición, eso fue una maldición. ¿Y qué es el pan? Vas a sostener tu vida, tu familia y todo lo que vos emprendas con el sudor de tu frente. Pero ¿sabes qué? El sistema, cardos y espinos te dará. Porque no te van a respetar. El sistema no respeta a las historias personales. Si a vos te parece que esta palabra es cruel, la vida es más cruel que esta palabra. Porque no te va a respetar. Va con todo en contra de tu vida. Porque sabe que sos una luz en medio de las tinieblas. Y la idea es que nunca te des cuenta. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El que sabe lo que tiene que hacer terminará agarrado por Dios, zamarreado, y no le va a quedar nada, porque va a venir el juicio y Dios va a hacer así, no le va a quedar nada. Tantas cosas que estás aferrada, que estás aferrado, tanta historia que tenés personal, tantas ganas de hacer lo que quiero, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Amado, eso va a pasar por fuego, y la construcción se va a quemar. Pero hay una buena noticia. Se ve que la cosa con los corintios terminó bien porque se arrepintieron. Empezamos complicado, pero terminó bien. Yo creo que muchas de las personas no toleran la palabra de Dios y automáticamente salta su historia a hacerlos más frágiles de lo que son porque no leen la Biblia. Porque no leen el sentido en el cual las escrituras hablan. Amados, las escrituras nunca fueron orientadas a personas que se vayan a ir al infierno o para condenar a las personas, pero sí para separarlas por tiempo de la palabra de Dios, para que vean la soledad de lo que es estar sin Dios. Dios necesita desarraigar a veces a personas para que esas personas sientan en su corazón el vacío de no conocer la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos agarrados, o algunos de nosotros podemos estar agarrados de un hilito delgado. No, mirá, amado, no quiero decir una expresión, pero no nos hagamos los vivos. Porque cuando eso se corta, viene el infierno en vida. Y no me vengan con que no, más infierno del que yo vivo. No, amado, no conocemos el infierno de que la palabra de Dios nos suelte. Cuando Pablo le dijo a los corintios, a ese fornicario me lo entregan a Satanás, no lo dijo en chiste, lo dijo en serio. ¿Pero para qué? Para que me lo cachetee un poco y después lo volvemos a recibir cuando esté arrepentido. No es para tomarlo a la ligera. Yo no estoy trayendo condenación, nunca en mí está eso. Pero no tomemos a la ligera la palabra de Dios. Porque cuando tomamos a la ligera la palabra de Dios, yo te voy a decir algo que va a ser tremendo y lo voy a dejar acá.
Amado, cuando tomamos a la ligera la palabra de Dios, Dios no tiene por qué tomarnos en serio a nosotros. Salgamos de ese Dios romántico, ay, Él es fiel y siempre será. Sí, amado, lo cantamos, muy linda la canción, pero hay una realidad. Si no tomo en cuenta la palabra de Dios, es porque estoy descartando a Dios. Y si para vos esto no es palabra de Dios, yo te vuelvo a decir, seguramente vas a encontrar un lugar donde la palabra de Dios que vos creés se predique. Pero tiene que haber un momento que yo tome decisiones. Si el Espíritu te está trayendo convicción, te está trayendo certeza, te está trayendo entendimiento, te está trayendo luz, te está trayendo juicio, tiene que haber un momento que yo tome decisiones definitivas, determinantes. Tiene que haber momentos en los cuales vayamos a fondo con la palabra, que la palabra penetre y arranque lo que tenga que arrancar de nuestro corazón, que lo deje tiernito para que el Señor pueda dar el fruto que Él predijo que iba a dar. ¿Saben lo que significa la palabra disfrute? Dar fruto. Dar fruto es disfrutar la vida que me pasa y que se está dando a conocer desde mi interior. Por eso dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, va a estar vigente, va a estar constantemente renovado, va a estar fresco, va a estar activo. No vas a tener 25, 20, 30 años y vas a ser un viejo caminando la tierra. ¿Por qué los corintios se pudieron arrepentir? Porque en un momento dejaron de golpear a los de Cloé. Dejaron de insultar a los de Cloé. Y se expusieron al veredicto de Dios. En un momento dijeron, a ver, Señor, ¿cuál es el veredicto que querés darnos? Es de valientes. Por eso son los valientes que heredan el reino. Es de valientes decirle a Dios, Señor, me expongo a tu veredicto. Ah, pero yo lo que quiero. Eso lo hace cualquier cobarde, cualquier idiotizado por el pecado. Pero el Señor toma como valiente al que le dice, acá estoy. Por eso a David se le cubrieron multitud de faltas, porque el tipo constantemente decía, examina mi corazón, mostrame lo que hay en él. Si hice mal, no lo haré más. Bueno, Señor, ¿querés que entre con vos a juicio? Entremos a juicio. Porque necesito que sea separada la luz de las tinieblas que hay en mi corazón. Porque mi vida no puede seguir siendo lo que yo creo que tiene que ser la vida. Mi vida tiene que ser lo que vos diseñaste, que seguro es mejor que cualquier historia que yo tenga ganas de contar. Estos chicos se pusieron al veredicto del juicio. Por eso, ¿cuál es mi oración? ¿Cuál era mi oración cuando yo preparaba esta palabra, preparaba este bosquejo? Pues la palabra ya está preparada por Dios, yo simplemente preparaba el bosquejo. Que, amados, podamos oír por la palabra el veredicto del juicio. ¿Qué tiene de malo si tengo que erradicar cosas de mi corazón? ¿Cuál sería el problema? Pues yo tengo que ver alrededor. Tengo que mirar. Tengo que darme cuenta. Amado, si vos te caes en el barro, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Tengo que ver cuánto de barro hay en mí. Estoy embarrado hasta los tuétanos, Señor. Y bueno, dale, salí, vení. Yo te lavo. Por eso el bautismo no tiene nada que ver con agua o no agua. Eso lo definimos otro día. El bautismo tiene que ver, yo te lavo con la palabra, porque a mi iglesia yo la lavo. Y le doy libertad de conciencia para que pueda pensar claramente. En un mundo tan convulsionado, gente que no sabe ni pensar, tener gente con claridad para pensar, amado, es lo que necesita esta tierra necesita sabios y Dios te diseñó para hacerlo. Dios te puso acá para que seas ese sabio que le hable a alguien y lo cambie, lo saque de un lugar y lo ponga en otro, porque este mundo está embarrado hasta la cabeza. Está gobernado por sistemas que embarran y cada vez más barro y cada vez más densa es la cosa. Y se viene peor. Por eso los hijos de luz, que nos exponemos al juicio, cuando se dé el veredicto, vamos a poder dar a conocer esa luz. Y todo ese barro será absorbido por la luz de Cristo. Ahora viene la otra buena noticia. Y los próximos 18 hojas del mensaje la vamos a definir. Los próximos minutos. Amados,
Dios solucionó todos nuestros problemas de historia. Él sabía que la historia no nos iba a soltar nunca. La historia siempre esclaviza, siempre busca gobernar, siempre busca subyugar, siempre busca poner sobre la pierna sobre la cabeza. Nunca, no sentiste, yo sé que ustedes ahora no, pero en algún momento de tu vida, una pata acá en la cabeza que querés levantar y no podés. Encima es estratégica, porque no te pone acá arriba, porque en la nuca. Entonces vos estás así. Imposible levantarte. Y ahí sentís la otra pata. Quédate ahí. Se despertaron 4 o 5. Quédate ahí. No te vas a mover. Porque ¿saben qué? El diablo en el sistema de Dios es una hormiga. Pero el diablo fuera del sistema de Dios es un elefante, amado. Es imposible salir de su influencia. Imposible. Por más que grite que está vencido, si no nos exponemos al juicio de Dios, por eso dice, sométanse bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar cuando fuere tiempo. ¿Qué? Yo me pongo bajo tu gobierno, Señor. ¿Y qué es exaltar? Cuando sea el tiempo se verá que yo soy la luz que alumbra en las tinieblas. Los juicios de Dios se van a emitir en esta nación por una iglesia que defina someterse al juicio de Dios. Que se deje de historias y empiece a vivir en la historia. Segunda de Corintios capítulo 5, del 14 al 19. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, está diciendo el amor de Cristo nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí empezó la historia. ¿Cuándo quieren saber la historia de Dios y cómo fue solucionada nuestra historia? Si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahí empezó la historia. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te recuerdo que se lo está diciendo a una iglesia que se creía sabia, que se creía que tenía todos los dones, y de hecho pasaba, vos le hablabas con un corintio y te daba un consejo, que vos decís, este consejo me solucionó la vida, pero no estaba Cristo ahí, no estaba el carácter de Dios formado en ellos, no estaba el amor, ese es el amor de Dios, el carácter de Dios, el que separa la luz de las tinieblas, ese es el amor de Dios. Ay, no hay amor en esta iglesia, amado, estamos separando la luz de las tinieblas, eso es amor. Amarte no es decirte, ay hermanito querido, vamos a hacer eso, abracemos a la gente, besemos, no, a ver qué besarse más, decía uno. Bueno, dale un beso, dale un abrazo, dale una caricia en la espalda, dale una palabra de aliento, pero tiene que haber un momento que las personas nos sometamos al juicio de Dios, porque ahí nos sometemos al amor de Dios. El amor de Dios estableció un juicio en el mundo y separó la luz de las tinieblas, separó el pecado de la santidad, separó a Cristo del cuerpo de pecado. Por eso cuando alguien te venga a decir, ay, no me aman porque no me saludan. No, amado, no se trata de saludar o no saludar, porque puede no estar saludándote, pero puede estar orando en su casa para que la luz de Dios te vea, para que la luz de Dios produzca en vos toda la vida que Dios planificó, para que vos puedas ver ese juicio y lo puedas implementar en tu vida. Puede ser que alguien no te salude, puede ser que alguien sea más simpático que otro, eso no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia del Señor. Amado, en esta gente se veía por carta, se veía una vez cada tanto, vamos a madurar un poco. Oíamos el otro día una misionera en China, gente trabajando durante 25 años en lo oculto, porque si los encontraban los mataban, para traducir la Biblia, y que esa Biblia traducida, ellos, ¿saben lo que decían? Nosotros no estamos pensando en que nosotros seamos famosos. Alguien va a agarrar esto, alguien va a agarrar esta Biblia, y con esta Biblia que agarre ellos van a poder vivir la vida de Dios. Nosotros simplemente somos actores dentro de esto. Muchos berretines, muchas cosas evangélicas. Amado, basta de historias evangélicas. Yo no sé qué Dios conociste y no me importa, pero tiene que haber un momento que ese Dios lo mates de una vez por todas y empieces a vivir en el verdadero Dios, que es Cristo.
Salime de Jesús, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús. Basta de ese Jesús que caminó por Nazaret. Dejá de orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejá de orar en el nombre de Jesús de Galilea. Dejá de orar en el nombre de Galilea. Amado, Jesús fue el instrumento para aportar a Cristo. Y cuando Cristo estuvo en esa cruz, se separó y todo el pecado del mundo, todo lo que era la humanidad, todo lo que era la oscuridad, fue al cuerpo de Jesús. Él absorbió todo en ese cuerpo, murió y con él todos nosotros. Y resucitó en Cristo y Dios le dio ese Cristo a la iglesia. En tanto y en cuanto sigas pensando en el nombre de Jesús, vas a seguir atrás de la cruz. Pero cuando empezás a cambiar la manera de ver la historia y ves que Cristo resucitó, vino a nosotros en formato de Hijo de Dios, amados. Tenemos al Hijo en nosotros, somos un envase de ese Hijo para anunciarle a esta tierra todas las virtudes de Dios. No, pero a mí todavía me enseñaron que Jesús, amado, ¿no estás cansado de hablar y que tu vida no sea lo que vos hablás? ¿Cuántos están cansados de eso? Además de mí. Bueno, hay algunos que no se cansaron todavía, qué bueno. Tenés tela para cortar todavía. Pero algunos los conozco y sé cómo están viviendo la vida. Y sé que no hay nada de lo que sus escritos bíblicos dicen que ellos saben. Es la vergüenza a los sabios de este mundo. Salí de tu sabiduría mundana, barata, evangélica, religiosa, sistemas que no le cambian la vida a nadie, pero que lo único que hacen es tenernos entretenidos, dando vueltas siempre en el mismo lugar y diciendo que Dios es grande. ¿Por qué no me lo demostrás con tu vida que Dios es grande? Dios es grande y no puede con un pecado. ¿A dónde está el Dios grande? ¿A dónde? No, pero Dios es fiel. ¿Y por qué yo no soy fiel si Dios es fiel? ¿Por qué mi vida no refleja que Dios es fiel? ¿Por qué nadie quiere hablar conmigo y todo el mundo me evita? Porque les voy a decir estas cosas, ¿no? A Jesús le dijeron: jefe, afloja un poquito. Es dura esta palabra. ¿Ustedes también quieren irse con todo esto? Manga de esclavos que van a vivir esclavos toda su vida y nunca van a poder edificar algo coherente para el reino de Dios. ¿A dónde vamos a ir?, le dijo Pedro. Si solo vos tenés palabra de vida. Definí si esto es palabra de vida o es juicio de hombre. Pero definilo. En algún momento lo vas a tener que definir. En algún momento vas a tener que resolver si vas a seguir preso de tu pasado, preso de tu ansiedad, preso de tu procrastinación, o vas a vivir absorbido por la eternidad de Dios, en la cual no hay futuro, no hay pasado, no hay presente que pueda gobernar. Y Pablo dice: ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. O sea, ya no conozco ninguna historia. No hay historia. Entonces Pablo les está diciendo: nosotros no conocemos a nadie según la carne. Ustedes no se conozcan más según sus historias. Salgan de sus historias. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, y no me reciten el versículo de memoria, demuéstrenme que esto lo están viviendo. Pues sería facilísimo desde la proclamación: vamos a cantar, el que está en Cristo, nueva criatura es, vamos iglesia, las cosas viejas pasaron, no es hecha nueva, y traigamos a uno y lo bautizamos y lo aplaudimos entre todos y nos vamos, y gloria a Dios, aleluya. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, opera en otro sistema, ya no el del de las historias, ya no el del de la historia. Las cosas viejas, las de mala calidad, las de heno, hojarasca y madera, pasaron. Son todas hechas nuevas. Ahora tienen una herramienta, ahora tienen oro,
Ahora tienen piedras preciosas para construir, que son las realidades eternas que en Cristo yo les di a ustedes, que son el envase de Él en la tierra. Pero esto no viene de ustedes, dice Pablo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos solucionó la historia. ¿Saben cómo? Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, ¿qué es vivir para Dios? Proclamar la reconciliación. ¿Y cuál es la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, y mundo es sistema. Otro día lo predicamos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esto es mucho más que, ay, no me tomó en cuenta los pecados. No, esto es mucho más. Era muy grave lo que nosotros vivimos como pecado. No éramos pecadores, éramos pecado. Y el fruto de nosotros, todo lo que hacíamos, sea bueno o malo, establecía pecado en la tierra, o sea, oscuridad. Quien no está en Cristo, lo único que hace es establecer pecado en la tierra. Por eso no me vengan con los gobernantes que hablan lindo con la Biblia. No, amados, si no tiene sustancia Cristo, está estableciendo pecado en la tierra hasta que se reconcilie con Dios. No teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amados, Dios hizo un juicio, y en Él, los que creemos que ese juicio se efectuó, falló a favor nuestro, para que vivamos como reconciliados en Él y proclamemos al mundo que estamos reconciliados y que Dios los reconcilió. Vengan al lugar de la reconciliación. No es cualquier lado, no es tu historia, no es la historia, es el lugar en el cual se escribió la historia de Dios, que es Cristo. Acá Pablo está diciendo que el fundamento de nuestra fe nada tiene que ver con nuestra historia. Amados, hay una historia por contar, hay una historia por vivir, hay una historia por disfrutar que desactiva nuestras historias. Nuestra historia pertenece al sistema cíclico y vencido que siempre va a terminar en lo mismo. Por eso, esto es un llamado a la reflexión de todos nosotros, porque esta no es una palabra que yo te doy a vos y yo, bueno, listo, zafé. No, amado, antes de yo hablarte a vos, ¿sabés cómo estoy? Sí, se puede decir esta palabra. ¿Sabés cómo estoy pariendo para que mi historia no le gane a la historia de Dios? Dolores de parto para que mi historia no le gane a la historia de Dios. Cada vez que tengo que predicar una palabra como esta, no sabés los dolores, acá chicas, ¿no? Acá abajo. ¿Sí? Empiezan ahí los dolores. No hay huevanol que me lo saque. Pero es tiempo de dejar de construir con nuestra historia, nuestra vida, para construir con la historia que Dios escribió. Amados, Dios nos convoca a desestabilizar todos estos sistemas históricos, a que cuando te encuentres con una persona, le des una palabra clara, específica, y le desactives el sistema de influencia que está teniendo sobre su vida. Acá no se trata de predicar por predicar, se trata de desactivar sistemas de influencia. Esta palabra vino a desactivar sistemas de influencia. La palabra de Dios desactiva sistemas de influencia que nos hacen vivir de historia personal en historia personal y de historia personal en historia personal. Amados, vamos a desestabilizar todos los sistemas con la palabra de Dios, pero traigamos definitivamente nuestras historias para que Dios las pese, las pruebe, las queme si es necesario, para que aflore la historia de Él en nosotros. Amados, hay vidas, hay familias, hay matrimonios por construir. Los que no están casados, algunos me pueden decir, pero yo vengo de una frustración. Bueno, ya está la frustración, ya está ahí. Hay un matrimonio por construir.
Hay una familia por construir. Hay hijos por construir. Hay vida por construir. Amados, que todo eso, si no escuchaste nada de lo de recién, que por lo menos esto escuchalo. Que todo eso sea construido con la historia de Dios. Porque estableceremos un precedente único. Le decía a mi hija algo ayer a la noche. Le digo, hija, vos estás ante una oportunidad histórica y única. Ningún ciurcilo a los 13 años tuvo la oportunidad de conocer al Señor. No hubo uno, ni un ciurcilo pudo conocer al Señor. Y vos tenés 13 años y ya lo conocés. Ningún Brandán pudo conocer a este Cristo a los 13 años. Vos estás ante un momento histórico de tu vida. No dejes que la vida de este siglo se coma esto que Dios te está permitiendo vivir. No te dejes llenar por este sistema que dentro de unos años te va a hacer estar aburrida de tantas cosas que consumiste. Porque sos única. Sos única. No hay otra como vos. Y la historia fue escrita, los que tienen hijos y ellos, sus familias, nunca estuvieron, los que son jóvenes, y nunca hubo tu familiar, alguien que a los 15, 14, 13, 18 años conoció al Señor. Amados, es un momento histórico en tu vida. Es una oportunidad que no se te puede escapar. Los que somos únicos en la familia, los que tienen, que están nada más que ellos, es histórico esto. Estás vos ahí, por eso esa familia no está peor. El tema es que te despierte. Estás vos ahí, por eso ese trabajo o esa empresa no está peor. Estás vos ahí, por eso ese matrimonio no se terminó de caer todavía, porque estás vos. Es único. Es un momento trascendental. ¿Cuántos a la edad de sus hijos, cuántos de su familia pudieron conocer a este Dios? Que no tengan ya historias, sino que están siendo escritos con la historia del Señor. Pues no miremos a nuestros hijos, miremosnos a nosotros. ¿Cuántas generaciones? Recién los leíamos. ¿Cuántas generaciones que no pudieron tener la oportunidad de conocer el misterio revelado de Cristo? Cristo revelado es más que una historia, es la historia de Dios. No sumes a Cristo revelado a otras historias, es la historia. Y si Cristo revelado es la historia y decidió revelarse en vos, no es poca cosa, no es para que sigamos pensando cómo vivir la vida como me parece. Es para decir, Señor, vos acá decís en tu historia que yo no vivo para mí, sino que me pusiste acá para vivir para vos y me encontraste para vivir para vos. Debe ser que hay algo de importancia en este envase y que vos definiste que este envase te dé a conocer en la tierra. Amados, que las vidas, matrimonios, familias que construyamos de acá adelante sean con la historia de Dios. Romanos capítulo 6. ¿Quieren oír la historia de Dios? Para que vivamos en la historia de Dios. Romanos capítulo 6. Vamos a leer en la versión NBI. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? Romanos es la carta de las preguntas. A mí me encantan las preguntas. Es una carta que Pablo pregunta de todo. Pregunta y medio como los locos se contesta, ¿viste? Se contesta solo. Pero claro, Pablo, ¿sabe lo que hacía? Preguntaba, pero estaba en oración. Nosotros leemos las cartas y decimos, ¿a quién le preguntaba? No era un filósofo Pablo. Pablo se preguntaba en oración. Probá preguntarte cosas en oración. Vas a ver que te vas a tener que dejar de orar, pero vas a estar orando. Pero la respuesta. Bueno, le preguntamos cada cosa a los líderes. ¿Por qué no le preguntamos lo mismo a Dios? Porque el líder siempre va a tener una respuesta. ¿Sabe cuál es el tema con Dios? Que a veces hace silencio. Y Pablo le dice al Señor, aunque lo escribe, ¿qué pues diremos?
Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esto para los que dicen, no, hay gracia, no pasa nada, no pasa nada. Pablo dice claramente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y como loco que estaba, se responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, sistema de influencia, los que hemos muerto a la muerte, los que hemos muerto a un sistema de esclavitud, ¿cómo viviremos aún en él? Vos fíjate cómo lo plantea Pablo, es una locura lo que estamos haciendo. Es una locura, si moriste, ¿cómo vas a volver a vivir a donde moriste? ¿Sabés lo que es hacer eso? Es agarrar y empezar a cavar la tumba del cementerio para meterte a vivir con el muerto. Por eso dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es que escarbar para meterte a vivir con el muerto que te pudre. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, no está hablando de agua, está diciendo en Cristo, no está hablando en el agua? Si no hubiera dicho en el agua, pero está diciendo los que hemos sido bautizados en Cristo. Por eso acá tenemos que diferenciar. Si acá hay gente que se bautizó en agua, tiene que resolver si se bautizó en Cristo también. Si no te bautizaste en Cristo, te quiero decir que el agua fue una hermosa ducha o una hermosa piletita, pero no sirve para nada. El agua no limpia, sí, depende. La de esa pileta no creo que limpie mucho porque bastante turbia estaba. Yo me acuerdo cuando me metieron, ¿dónde me voy a meter? Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. O sea, ya nos nombraron como muertos, eso es lo que está diciendo. Los que son nombrados en Cristo, los que están en Cristo, o sea, bajo el nombre de Cristo, amados, y que es más que un nombre, es el nombre, sobre todo nombre. Los que están en Cristo han sido bautizados en su muerte. Bautizados en su muerte significa Dios diciendo, yo te bautizo muerto. Tu nombre acá es muerto. Tu historia se murió. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. No en la vida de antes y Dios sumado, muerto, pero resucitado para andar en una vida que es de una calidad que tiene oro y piedras preciosas. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos a Él en su resurrección. Ese es el Evangelio. Morimos con Él y resucitamos con Él. Ese es el Evangelio. La mala noticia es que fuimos bautizados como muertos, pero la buena noticia es que por estar en Él fuimos bautizados como resucitados. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera poder. Se desactivó el poder que tenía el pecado sobre nosotros, que tenían las historias sobre nosotros. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por eso cuando las personas suelen decir, yo no puedo, no, amado, el no puedo transformarlo en no quiero, porque hay una realidad. Ya fue desactivado el poder para que no digas no puedo. Y ahí es donde aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es su gracia la que genera que yo no tenga ninguna necesidad más que sea vivir para Él. Porque el que muere
queda liberado del pecado. ¿Conviene o no conviene morir? ¿Conviene o no conviene declararse muerto? ¿Conviene o no conviene decir la verdad que no sé nada, Señor? No me importa. Toda la historia mía, mis berretines, Padre, la verdad que no me importa. Porque me conviene. El pecado no me va a gobernar. Ahora bien, seguimos escribiendo la historia de Dios. Si hemos muerto con Cristo, ¿cuántos muertos hay acá? Se supone. Si hemos muerto con Cristo, confiamos, y eso es lo que te da la fe, que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. O sea que sobre vos tampoco. El día de tu muerte no está definido por nadie en esta tierra. El día de tu muerte y de la mía, terrenal, está definida por Dios. En cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, ustedes también considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Estén atentos a las instrucciones de Dios para que vivan la vida que Él habló. Por lo tanto, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, porque no tiene manera de gobernarlos, amados. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que sos? Así el pecado. ¿Cómo es que el pecado no se puede enseñorear de mí? Presentándome como instrumento de justicia. Señor, lo que vos definiste de mí se haga y no lo que yo quiero hacer. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no van a estar bajo la ley, sino van a estar bajo la gracia. Ya no van a ser niños, van a ser espirituales. Y la gracia será la que desestabilice los sistemas de pecado que anden alrededor de ustedes. Así el pecado. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Acá vamos a tener que definir si esto es palabra de Dios o no. ¿Qué vamos a encontrar? La traducción en chino, en japonés, en hebreo, la que quieras va a decir esto, amado. Son esclavos de aquel a quien obedecen. Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y Pablo, en esa catarata de preguntas y respuestas, ve en su corazón una esperanza, ve en su corazón lo que la fe le está mostrando, ve en su corazón la realidad de Dios y dice: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva a más y más maldad. Pero ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Amados, en la cruz fueron destruidos todos los lazos naturales con nuestra historia. Por eso el pecado
que es parte del sistema de la historia, no se puede ya enseñorear de nosotros, a menos que nosotros nos hagamos instrumentos de pecado. Levanta tu mano. Amado, quiero que recibas esto. El poder de la cruz desactivó para siempre el poder de nuestra historia, la enterró para siempre. Está bajo tierra, no hay manera que nuestra historia nos pueda gobernar. No andemos buceando en las profundidades de la historia de las historias. Conozcamos el sistema de vida que triunfó sobre esa historia. Y Dios te está trayendo esa posibilidad, iglesia. A través de la palabra te trae más y más claridad. Estamos siendo sometidos al juicio de la palabra para que podamos conocer el sistema de vida que triunfó sobre nuestras historias. Amados, la historia, la vieja naturaleza siempre va a querer participar para entorpecer, pero hay una propuesta del Espíritu. Y esa propuesta es sobreescribir la historia con la palabra de Dios. Tu historia sobreescrita por la palabra de Dios. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, amados, nuestros sentidos siendo afectados por la historia de Dios. Señor, ponemos todo esto como papeles para que vos sobreescribas ahí. Porque sé que cuando sobreescribís, borrás lo que no corresponde. Y Señor, escribís tu historia. Romanos 6 no es algo que está escrito, es algo que es una sustancia de vida. Es la historia que Dios escribió. La historia. Levanta tu mano, porque esto tiene que ser determinante, amado. La historia de mala calidad ya no nos puede condicionar. La historia de mala calidad no te puede condicionar. Él la venció en la cruz. Subámonos a esa victoria, porque Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo que empezará a ocurrir es que bocanadas de aire de la historia de Dios soplarán en tu interior. Bocanadas de aire de la historia de Dios. Eso significa bocanadas de plenitud, bocanadas de vida, bocanadas de fortaleza, bocanadas de gozo, bocanadas de paz, bocanadas en las cuales vas a empezar a sentir el río de vida fluyendo en tu interior. Corazones que están siendo desactivados de sus historias por causa de la palabra, que eran insensibles, que no les entraba una bala de la palabra de Dios, estaban cauterizados, pero por causa de creer en esta palabra han sido despedazados, y el corazón de carne que estaba tapado por la historia empieza a latir. Cristo late en nosotros. Es una noche, amados, para decirnos a nosotros mismos: basta de historias. Señor, basta de historias. Basta de mi historia, basta de las historias. Quiero vivir en tu historia y por causa de tu historia. Porque sé que tu historia desestabiliza todos los sistemas. Sea tu historia, Señor. Sea tu historia. Padre, que el juicio de tu palabra, que el juicio de tu palabra traiga claridad a los corazones. Que no haya corazones, Padre, que continúen con esa dureza, que continúen cauterizados. Porque sé que comenzarás un trabajo cuando el corazón se ablanda. Y hay una gracia que empieza a generar vida. Amados, acá había gente. Hay gente. Y en sus casas hay gente
que tienen los pulmones colapsados. Están colapsados, no tienen aire. Pero no estoy hablando de los pulmones naturales, estoy hablando de los pulmones espirituales. Están colapsados de tanta información y de tantas historias y de tantas cuestiones internas. Pero hoy la palabra trae una bocanada de aire. Aunque parezca que es una palabra más de otras tantas, no, amados, es una palabra que trae bocanada de aire. Señor, que quienes están al alcance de esta palabra ahora, cuando la vean por internet, Señor, que quienes están al alcance de esta palabra y creen en ella y la consideran una aparición tuya, reciban ese aire del Espíritu, el neuma del Espíritu, ese neuma que a lo que no tenía forma le da forma, Padre. Que lo reciban con la potencia que tu palabra ha definido. Que se despeje la mente, que se despejen los corazones de tinieblas, que los ojos sean untados con el colirio de tu verdad. Que no haya manera de que puedan decir que Dios no se les presentó. Señor, sea tu cruz manifiesta. Que ese fue tu juicio. El que circuncidó el cuerpo de pecado y lo dejó a un costado para que tengamos novedad de vida en Cristo. Señor, tu potencia, Padre, tu potencia, amado, amada. Yo no estaría ahí tan pasivo, yo estaría resolviendo ante el Señor. ¿Qué te importa el que está al lado, el que está a la derecha, el que está a la izquierda? Resolvé ante el Señor. Basta de historias, Padre, basta de historias. Yo tengo que mirar cómo estoy, cómo está mi familia, cómo estoy. Señor, no puedo seguir diciendo que el futuro está en tus manos. Tengo que resolver, construir el futuro con los materiales que me estás otorgando en este tiempo, Padre. Y puede haber alguien que diga, pero yo estoy construyendo. Vos construí mejor, porque las historias se quieren comer esa construcción. Afianzate, afianzá a un hermano. Delicadamente, amada iglesia, poné la mano en alguien que esté cerca tuyo, en algún hermano, alguna hermana. Que los coordinadores vean si hay alguien solo. Y orá para que la luz de la palabra sea tan clara que pueda ser emitido el juicio y que ese juicio resuelva. Pero yo voy a pedir algo, oremos en acuerdo, amados, porque si alguien no cree en esta palabra, es mejor que no ore por nadie y que no se deje orar por nadie, porque la oración es acuerdo. Nada va a ocurrir con el que no quiere. Todo va a ocurrir con el que se dispone a que la palabra sea una realidad en su vida, a que el Evangelio cancele sus historias cotidianas, sus historias de vida, sus historias pasadas, y sea el Evangelio absorbiendo para que viva la plenitud de la nueva vida en Cristo. Los peros no tienen manera de resolverse si no es con corazones que permitan que la historia de Dios se dé a conocer. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y en esa historia es la que estamos nosotros. No en la historia de un Dios condenador, en la historia de un Padre amoroso que nos convocó a vivir en su Hijo, para que disfrutemos la plenitud de ese amor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por la exposición de tu palabra. Gracias por tu verdad.
Gracias, Señor, que en todo en el que crea, tu palabra de todo el fruto que previste que tenga que dar. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, gracias, Padre.